Milei está en España, viajó, va a estar 5 días afuera del país sin agenda oficial. Apenas le inventaron una reunión con empresarios para justificar lo injustificable, porque además en este viaje estrena el avión presidencial, ya no viaja por motivos de seguridad en líneas comerciales, cosa que para mí está perfecto, corresponde para un presidente hacer uso de esto, corresponde también para un presidente tener una agenda de política exterior al servicio del país y no solamente de su persona, como se corrobora en este viaje a España para participar además de un congreso de neonazis, digámoslo sin mucha vuelta, porque el sistema político y mediático argentino se ha encargado de normalizar esto. Se ha encargado de normalizar que Milei esté viajando a ser la estrella de un congreso de neonazis. Imagínense lo que dirían si un mandatario peronista viajara a un congreso. Imagínense si Cristina en su momento hubiera ido a un congreso con Chávez, Castro, Gaddafi. Bueno, esto es mucho peor. Esto es mucho, pero mucho peor, y sin embargo está totalmente normalizado. Pero además, mientras Milei está jugando a hacer la referencia de estos tipos en España, están pasando cosas en el país. Están dando vueltas por las redes desde ayer las imágenes de lo que está sucediendo en la provincia de Misiones, donde simultáneamente hay conflicto con las fuerzas de seguridad, el personal educativo, los docentes, el personal de salud y el personal judicial. Es decir, aquellos servicios brindados por el Estado. Cualquier casualidad o coincidencia con el discurso de Milei no es casual. Lo vimos, están tomadas dependencias policiales en la capital, en Posadas, hay rutas cortadas. En realidad, hay que decirlo, hay rutas cortadas desde hace un mes en Misiones. El tema es que acá no nos enteramos. También en eso hace falta Telam, y se nota muchísimo la falta de una agencia que nos informe a todos lo que pasa en el extenso territorio nacional. Un docente en la provincia de Misiones cobra 250.000 pesos. En muchos casos eso no les alcanza para tomarse el micro de ida y de vuelta todos los días al colegio. Recordemos que allá no es que te tomas un colectivo que sale 300 mangos y que después de hacer 30 cuadras te dejas, sino que muchos tienen que recorrer muchos kilómetros y obviamente las tarifas reflejan esa mayor distancia. La provincia además está en pie de guerra porque el ingreso de yerba importada está generando un enorme problema en una de las actividades económicas más importantes de Misiones. Y lo más probable es que si no hay una solución, y nada parece indicar que vaya a haberla, a partir del lunes o del martes empiecen los bloqueos a los pasos fronterizos para evitar que ingrese yerba de Brasil. Esto es una capa más de un conflicto que toma la delantera porque pasaron a medidas de protesta más, si se quiere, extremas a partir de las últimas horas, pero que repite un problema que se está dando en todo el país, que es que la situación no da para más y la gente está saliendo a dejarlo en claro. El Pacto de Mayo se cayó, o en todo caso el Pacto de Mayo tal como lo había descrito Milei el 1 de marzo cuando lo planteó está caído. Como dijo bien Axel Kicillof ayer, no es un pacto porque acá no hay nada negociado con nadie y no va a ser en mayo tampoco. A lo mejor sí terminan haciendo algún acto de Milei con personas sueltas, imitando un poco el estilo que tomó la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2017, no sé si recuerdan, con trabajadores, con emprendedores, con pymes, pero lo cierto es que no van a estar los gobernadores, porque no está la ley de bases, no van a estar los sindicatos, es decir, Milei se está quedando solo, y eso también es un dato a tener en cuenta. No va a haber, decíamos, Pacto de Mayo, o no va a tener la forma que Milei imaginaba, pero lo que sí está viendo es un impacto
de mayo, un impacto en mayo de las políticas de todos estos meses y que ahora sí ya están entrando de lleno en la realidad, en el hogar de cada uno de los 47 millones de argentinos. Ya no son solamente las estadísticas, aunque también esta semana todos los días aparecieron números tremendos de caída de consumo: 45 abajo el consumo de pan, 20 abajo el consumo de leche, 30 abajo el consumo de medicamentos, es decir, de cada 3 remedios que se vendían hace un año, hoy se venden 2 y hay un tercero que no se vende. Algunos quizás son dolores de cabeza que no se pasan tomando un paracetamol o un ibuprofeno, pero muchos de esos son medicación para la presión, medicación para el colesterol, cuestiones que significan un deterioro rápido de la posibilidad de vida para muchísima gente. Cayó la industria manufacturera en todas sus ramas, en todos los sectores, caídas que van del 4 al 40%. Los más importantes además son sectores que están vinculados a la construcción, que también está cayendo de manera vertical. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos acá en algún momento, esta idea de que la recuperación no iba a ser ni en B corta, ni en L, ni como una pipa, sino que va a ser en Y? ¿Qué pasa con un Y? Bueno, cae todo y en un momento una parte de algunos sectores vuelven a subir y el resto se desploma en picada para abajo. ¿Cuáles son los sectores que vuelven a subir? Eventualmente, el agro, la minería, los hidrocarburos. ¿Cuáles son los que se desploman para abajo? Todos los que dan trabajo, la industria argentina. Se calcula que hubo 70.000 puestos de trabajo formales perdidos entre diciembre y febrero. Eso también pasa con las estadísticas. Llegan con un mes, con 2 meses, con 3 meses de delay. Nosotros esta semana recién nos estamos enterando de algunos números de pobreza porque recién ahora nos están llegando. 48% daba la medición de este mes. Pero vuelvo al tema laboral, que es lo más importante, porque es lo que está destruyéndose en este momento en la Argentina. 70.000 puestos de trabajo formales privados perdidos entre diciembre y febrero. Las proyecciones para marzo, para abril, para mayo son todavía más grandes. De hecho, si prestan atención, notarán que está pasando algo que no pasaba hace mucho, que en menor medida sucedió durante el último periodo del gobierno de Macri, pero que para quienes tenemos algunos años más nos retrotrae directamente al 99, al 2000, al 2001, que es que cada día te despertás, prendés un canal de televisión, abrís un diario, un portal y te encontrás con noticias de despidos todos los días, como un goteo o como un chorro, porque la verdad es que cada vez se va haciendo más importante. Solo esta semana nos encontramos la noticia de despidos en Changomás, que generaron además protestas con imágenes que son muy sensibles para los argentinos que tenemos memoria de lo que pasó en la crisis de principio de siglo. Las protestas en las puertas de supermercados siempre evocan algo más que una protesta laboral. También en Diarco de Quilmes, despidos. Otro día nos enteramos que FATE despidió 97 obreros en su planta de San Fernando. Otro día nos enteramos que FB, la principal proveedora de productos de grifería, suspendió 800 operarios de una planta de 1.400, más de la mitad de los trabajadores. Es una planta que trabaja para el mercado interno, pero también para exportar a 25 países. En el caso de FATE lo mismo. Explican que están achicándose porque venden menos en el mercado interno, pero también porque ya no son competitivos para exportar. Están destruyendo la capacidad argentina de exportación de trabajo argentino. Solamente quieren llevarse las materias primas. Whirlpool recortó un turno, al menos 60 trabajadores menos en su planta. Otra planta de lavarropas, Mave, en Córdoba, 200 retiros voluntarios sobre una planta de 1.000 trabajadores. 1 de cada 5 se vuelve a su casa. En Santa Fe, Heladeras, Inelro se llama la empresa, 100 suspensiones.
Solo en Rosario, la Unión Obrera Metalúrgica habla de un centenar de empleos perdidos en las últimas semanas. Asindar va a volver a parar sus plantas de Villa Constitución. Ya lo habían parado una vez hace 2 meses y van a volver a hacerlo. Tienen proyectado vender en todo el año lo que producen en medio año, lo que producen en 6 meses. PepsiCo, gaseosas y snacks, 36 despidos en una planta de 400, casi el 10% de la planta afuera. General Motors frenó 3 veces en lo que va del año su producción. Renault no renovó 270 contratos. Toyota tiene abiertos retiros voluntarios. Están destruyendo la industria de automóviles en la Argentina. Todas estas son noticias de los últimos días y vienen cada vez más y cada vez más fuertes, e insisto, con demoras muchas veces, porque todo esto es el impacto de lo que sucedió hace un mes, hace 2, y lo que está sucediendo hoy va a impactar dentro de algunas semanas y seguiremos teniendo este tipo de noticias que no son solamente puestos de trabajo perdidos, no son solamente familias que caen en la incertidumbre, porque trabajar y no llegar a fin de mes es terrible, pero no tener trabajo es todavía peor, sino que, insisto, pone en riesgo sectores enteros de la economía argentina, como el sector automovilismo, de producción de automóviles, como la industria de electrodomésticos, como la industria de neumáticos, como la industria de griferías. También pone en riesgo la soberanía nacional. En Tierra del Fuego, la Textil Río Grande lleva varios meses prorrogando la suspensión de sus trabajadores. Les paga solamente la mitad del sueldo. Mirgor, empresa emblema del régimen fueguino, que produce artículos electrónicos y también ensambla autopartes, en diciembre no renovó los contratos que se vencían, también porque están pensando en achicarse. Otra empresa de Tierra del Fuego, Electrofueguina, realizó suspensiones de su personal. Y la verdad que esto pone en riesgo la viabilidad de una provincia completa. Y no de una provincia cualquiera, una provincia como Tierra del Fuego. Además, entre las modificaciones que se le hicieron a la ley bases medio por la ventana en la Cámara de Diputados, se le vuelve a dar al Estado Nacional la potestad de eliminar el régimen fueguino, y eso terminaría de hundir la viabilidad de esa provincia. Y todo en una semana en la cual hubo mucho revuelo porque aparentemente se enteraron que Rusia descubrió petróleo en la Antártida, mucho petróleo en la Antártida. Una noticia que en realidad se sabía desde hace varios años, que saltó porque justamente la trajo al debate un parlamentario en Gran Bretaña, y a partir de ahí lo levantó un medio británico, a partir de ahí lo dio por confirmado un medio cercano al gobierno ruso, y a partir de ahí Estados Unidos reaccionó publicando un documento con una velocidad inusitada, como si ya lo hubieran tenido listo de antes y estaban esperando una señal para hacerlo, actualizando su política con respecto a la Antártida del Tratado Antártico, una política que databa de 1994, es una actualización importante, la primera en 3 décadas. Digámoslo de esta forma, la novedad de esta semana no es que hay recursos en la Antártida. Todo el mundo sabe desde hace décadas que la Antártida está hasta acá de recursos valiosísimos. La novedad es que Rusia está buscando petróleo en la Antártida, que Rusia está realizando actividades de prospección extractiva en la Antártida. Esa es la verdadera novedad. Y que Estados Unidos reacciona a eso con un documento que actualiza su política para la Antártida, por un lado pidiendo respetar el Tratado Antártico, pero por otro lado diciendo, bueno, de todas formas vamos a mandar más activos militares norteamericanos a la región. El Tratado Antártico vence en 2048, pero en este nuevo orden mundial, multipolar, caótico, en el cual cada vez más seguido la letra del derecho internacional es papel pintado, nada más,
las chances de que estalle por los aires el Tratado Antártico antes del 48 son cada vez más altas. De que, de facto, los países que pueden hacer empiecen a actuar sobre la Antártida más allá de lo que permite lo que está acordado. Pero hagamos de cuenta que no, hagamos de cuenta de que todo el mundo es bueno y que se dan todos la mano, como en el mundo sin abogados que se imaginan en Los Simpsons, y se respeta hasta el 2048 el Tratado Antártico. Aún así, si Argentina no empieza hoy mismo a pensar una política para que en 2048, cuando se tenga que rediscutir la situación de la Antártida, la Argentina tenga con qué bancar sus reclamos, bueno, podemos ir olvidando de que nos inviten a sentarnos a esa mesa. Cuando se firma el Tratado Antártico, recordemos, Argentina era uno de los pocos países que tenía presencia en la Antártica, el primer país con una base permanente en la Antártida, el primer país con una base científica en la Antártida, y uno de los países cuyo reclamo tenía más asidero en términos geográficos e históricos. Mucho más que Gran Bretaña, mucho más que Francia, mucho más que Noruega, y también en algún punto más que Chile, más que Australia. Hoy corre muy atrás Argentina en esos reclamos. Y si no se da una política seria al día de hoy y sostenida de acá hasta el 48, nos vamos a quedar sin nada. ¿A qué viene este comentario? ¿Vaciar la isla como se propone hacer este gobierno? Sacar el régimen, generar desocupación, quitar cualquier incentivo, sacar el correo argentino, sacar aerolíneas argentinas, obviamente que nos lleva al fracaso en ese sentido. Pero también es cierto que seguir subsidiando una industria deficitaria de ensamblaje de aparatos y fabricación de ropa carísima que no va a ningún lado y que no evolucionó desde que existe tampoco nos va a dar ningún argumento ni ningún poder fáctico para sentarnos en esa mesa a discutir el futuro de la Antártida, que es el futuro también del Atlántico Sur y el futuro estratégico de la inserción de Argentina en el mundo. Encontrar salidas superadoras a esas disyuntivas que aparecen, régimen fueguino, sí o no, es parte, yo diría es la parte más importante de la tarea que tiene la oposición hoy en día ante el régimen de Javier Milei. La oposición tiene que entender que la salida no puede ser nunca ser la antítesis de Milei, porque Milei ya es la antítesis. Milei hace su aparición rupturista en la política argentina como la antítesis de todo lo que venía habiendo. Eso es lo que la sociedad argentina proyecta en Milei. Entonces, querer pararse como antítesis de Milei, lo único que hace es reforzar ese loop que nos trajo hasta acá. Lo que hay que hacer es ser disruptivos y romper ese loop. Entonces, pensar, en el caso de Tierra del Fuego, cómo hacer que este régimen que funciona hoy, en 10 años sea otra cosa, y en vez de estar ensamblando electrodomésticos estemos fabricando sus componentes, y en 20 años sea otra cosa, y en vez de estar fabricando componentes de electrodomésticos estemos fabricando chips. Hay ejemplos en el mundo de países que ensamblaban electrodomésticos y un cuarto de siglo más tarde lograron insertarse en la economía global con productos de alto valor agregado a partir de regímenes de incentivo bien pensados. Bueno, por ahí va la situación. No se puede ser Milei y no se puede ser aquello que Milei vino a repudiar y que la sociedad argentina eligió repudiar votando a Milei. Hay que ser algo diferente, hay que salir de esta disyuntiva rompiendo los términos en los que está planteada, porque si no vamos a seguir perdiendo. Y cuando nos querramos dar cuenta, no solamente no vamos a tener Antártida, no vamos a tener clase media, no vamos a tener industria, no vamos a tener universidad, no vamos a tener ciencia, no vamos a tener, en resumidas cuentas, nada de aquello por lo cual nos sentimos argentinos.